En el contexto de Joel, Joel está hablando del gran día de Jehová, un día de ira y de enojo, cuando Dios derrama su furor sobre todo el mundo, presenta la destrucción de la tierra y que Dios va a matar a todos con su ira. Pero hay una promesa al final del libro, donde Dios dice, hasta el último segundo, si alguien pide auxilio a Dios, Dios le va a salvar de su ira. No, es tan lindo. Revela un Dios, hermanos, que es lleno de misericordia. Él juzga por correcto y porque es justo hacerlo, pero no es un Dios así sanguinario que se deleite en matar a los impíos. Al contrario, es lleno de misericordia y quiere salvar. Y dice que lo único que el hombre tiene que hacer para escaparse de su ira es invocar su nombre, es pedirlo, es solamente clamar. Si tú me clamas, te voy a salvar. ¿No? Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia, rico para bendecir a todos los que le invocan. Ahora, lo curioso es que cuando estamos pensando en eso, de que cualquier persona que invoca el nombre de Jesús será salvo, es como que a lo mejor te da la idea de que la salvación entonces depende del hombre, de que Dios ofrece la salvación a todos, y luego ahora el que decide es el hombre. Y si clama a Dios será salvo, y si no clama será condenado. Es decir, que depende del que corre. Pero Romanos 9 dice que no. ¿No? Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo armonizamos esas dos verdades? Creo que el primer punto es de que no podemos armonizarlos. Siempre cuando armonizamos y tratamos de encajar dos verdades así en nuestras mentes, bajamos a Dios. Sería como preguntar, ¿cómo armonizamos la completa deidad de Cristo con su genuina humanidad? No puedes armonizarlos. Tienes que saltar las dos verdades y adorar a Cristo así. No bajarle a que, es como 70% Dios y 30% hombre. No podemos armonizarlo. De un lado tenemos la doctrina de la elección, lo que Dios escoge. Todo depende de Él, todo depende de su plan eterno y la decisión que Él hizo en la eternidad pasada, ¿no? Él decidió crear una esposa para su hijo. Así que Él seleccionó a algunos para redimir y para purificar. Y ya que todos nosotros somos cadáveres espirituales, sabemos de que si alguien cree, no es por Él, sino que es porque Dios le buscó y le dio fe. Si alguien ama a Dios es porque Dios le amó primero. Si alguien busca a Dios es porque Dios primero le buscó a Él. Esas son verdades y verdades muy necesarias para que Dios reciba toda la gloria por su obra de salvación. Pero lo que estamos viendo acá en Romanos 10 es igual de verdad. Y es de que es tu responsabilidad creer. Es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Dios no va a creer por nosotros. Dios no va a confesar por ti. Tú tienes que confesar a Jesús como Señor. No pienses, mira, o Dios me escogió o no me escogió. Yo no puedo cambiar esto. No, la elección es la responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad es creer. Mi responsabilidad es creer. ¿No? Tenemos que hacerlo, tenemos que clamar a Él. Y el punto del pasaje es de que eso no está lejos de nosotros. Eso está acá, disponible. Está a tu alcance. Y aún esto como que decimos, pero nos vienen a la mente muchas preguntas teológicas, ¿no? Dice, pero ¿cómo, Josías, vas a decir de que el hombre natural, el incrédulo, tiene la capacidad de creer cuando el hombre natural no puede? Eso es un don de Dios. Pero es que esto es la responsabilidad de Dios, regalar fe. Tu responsabilidad es confesar y creer, obedecer lo que Dios dice. No te preocupes de su responsabilidad, preocúpate de tu responsabilidad. Dios nos manda creer en su Hijo. Si lo haces hoy serás salvo. Si no lo haces, irás al infierno. Es tu responsabilidad, no es la culpa de Dios, ¿no?
Entonces no digas en tu corazón, no puedo, yo no tengo la capacidad. Romanos 10:6 dice, no digas esto, no digas esto. Jesucristo trajo salvación a tu alcance. Cree en Él y serás salvo. Obvio, si lo haces, si crees y eres salvo, sabremos de que fue Dios quien puso en ti esa fe. Es Dios quien te dio el querer como el hacer para ser salvo, para que Él reciba toda la gloria. Pero Dios no te ordena, no te manda a seleccionarse a sí mismo en la eternidad pasada, te manda a creer. Eso es lo que nos toca hacer, nos toca obedecer, nos toca creer. ¿No? ¿Crees en Jesucristo? ¿Sí? ¿Crees en Jesucristo? Serás salvo, porque Dios es fiel. Dios es fiel para perdonar y salvar a todos los que invocan su nombre. Pero sabes que no es algo que haces una vez, hace 10 años y ya dejas de creer. Tenemos que perseverar en nuestra fe y siempre confiar en que Jesús es, ¿qué? Es nuestro Señor. Eso implica que debemos perseverar obedeciéndole, sirviéndole en todo. Y eso es nuestro deber. Nuestro deber es vivir de acuerdo al señorío de Cristo. Seguir confesando esa realidad de que Jesús es el Señor de mi vida. No digas, salvo siempre salvo, Dios me escogió y me va a preservar hasta el final. No importa lo que hago. Si vives así, seguro que estás completamente engañado. ¿No? Porque la responsabilidad del creyente es perseverar hasta el final en fe. ¿No? Bueno, hay una segunda responsabilidad que surge del texto. No solamente creer el Evangelio, sino que también debemos compartir el Evangelio. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? No vas a clamar a Jesús si no crees en Él. ¿No? Entonces Pablo establece una lógica acá. Dice, si la meta final es de que el hombre invoque el nombre de Jesús, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto suceda? Para que un hombre invoque el nombre de Jesús. Y la primera cosa es que la persona crea. ¿No? Nadie va a pedir auxilio, nadie va a decir, Jesús, sálvame, si no cree de que Jesús puede salvarlo. Entonces Pablo dice, lo primero es de que si alguien va a invocar el nombre de Jesús, debe creer. Pero, sigue el versículo, ¿cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Alguien puede creer en Jesús si no sabe quién es? ¿Alguien puede creer en Jesús si nunca ha escuchado el nombre de Jesús? Tienen que oír. Tienen que oír acerca de Jesús. ¿No? Es necesario invocar el nombre de Jesús para ser salvo, entonces es necesario creer en Él y es necesario escuchar de Él. Nadie puede ser salvo leyendo las estrellas. Nadie puede ser salvo por un sueño. El punto que Pablo establece acá es de que alguien tiene que oír quién es Jesús para ser salvo. Y debo mencionar que cuando dice invocar su nombre, no se trata, como dije, de solamente pronunciar su nombre. La idea de invocar es de pedir auxilio, de clamar. No estamos hablando de pedir que un pagano simplemente pronuncie las palabras de Jesús, que invoque el nombre como si fueran palabras mágicas. No, estamos hablando de una persona que clama a Jesús porque sabe que lo puede salvar. Y nadie puede hacer esto a menos de que haya escuchado quién es Jesús. Ahora, ¿cómo van a escuchar? Continúa, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Van a escuchar de Jesús de un ángel? O sea, si tienen que oír, ¿cómo van a oír? ¿Van a oír de las estrellas? No, alguien tiene que hablarle. Tu vecino no va a escuchar de Jesús a menos de que alguien le predique. No puede ser salvo a menos de que alguien le predique. Termina las preguntas en versículo 15 preguntando, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Pablo pensando tal vez en la gente que no había escuchado el Evangelio,
gente tal vez en las tribus de África o donde sea, pregunta, ¿quién les va a predicar el Evangelio? O sea, si nadie sabe, alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que llegar allí, tocar la puerta y hablarles de Jesús. Si no, no pueden ser salvos. Por eso enviamos a misioneros. Por eso mandamos a predicadores. Porque no hay otra manera. No pueden ser salvos a menos de que invoquen el nombre de Jesús. Y no van a invocar el nombre de Jesús a menos que escuchen el Evangelio. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que predicar. El punto es esto. Dios no puede salvar a nadie a menos de que alguien les predique primero. Uy, o sea, esto suena fuerte. ¿Cómo que Dios no puede salvar a nadie? ¿Cómo que Dios no puede hacer algo? Dios puede hacer cualquier cosa. Bueno, no. Dios no, o sea, ¿Dios puede mentir? ¿Por qué no puede mentir? Porque nos dice que no puede mentir, porque va en contra de su naturaleza. Su palabra nos dice que no puede mentir, así que no puede mentir. Y la misma palabra dice que nadie puede ser salvo a menos que escuchen el Evangelio. Entonces, ¿Dios puede salvarles sin el Evangelio? No, porque es el medio que Él ha establecido. Y va a cumplir, obviamente, su palabra. Entonces, la misma pregunta surge que vimos en el punto anterior, como que, oye, pero ¿cómo que algo tiene que pasar para que sean salvos? Yo pensé que no dependía del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Qué de la elección? ¿No? Pensé que los que Dios ha escogido serán salvos. ¿Cómo vas a decir ahora que la salvación depende de que otro hombre le predique? ¿No? ¿Qué tal si Dios escoge a alguien que no tiene acceso al Evangelio? Bueno, a ver si les puedo ayudar un poco. Si Dios dice de que la única manera en que alguien puede ser salvo es si escuchan el Evangelio, entonces si Dios le escogió, le va a llevar el Evangelio. No tiene que ser complicado. Dios, es soberano, tiene todo poder. Eso no es difícil para Él. Si escoge una persona, entonces mueve en otra persona orar por él. Le pone en otra persona la valentía de hablarle de Cristo para que su escogido pueda escuchar el mensaje, creer el mensaje, invocar el nombre de Jesús para ser salvo. No hay otro medio. No hay otra manera. ¿No? Dios obra milagros. Dios trabaja en este mundo, pero Dios trabaja a través de medios. ¿No? Dios obra sus milagros a través de medios. ¿No? Él ha establecido esa realidad, ¿no? De que si Dios va a hacer algo, si Dios va a salvar a alguien, ¿qué va a hacer entonces? O sea, ¿cómo es que va a poner en ti el deseo de orar por esa persona? Va a poner en ti el deseo de hablarle el Evangelio y luego te va a dar tanto el querer como hacer para predicarle y darle fe y salvarle. Pero el problema es de que muchas veces nosotros, ya que participamos en la salvación porque Dios nos está usando como un medio, comenzamos a pensar de que entonces estamos colaborando con Dios en la salvación. Pero no es así. No estamos colaborando con Dios. Y una ilustración que me ayuda con esto es pensar en otro milagro, el milagro de la división del mar en Éxodo 14. Porque en Éxodo 14 Dios le dice a Moisés, Moisés, agarra tu vara, levanta tu vara, extiende tu vara sobre el mar y tú vas a dividir el mar. Okay. Luego, ¿qué pasa? Moisés levanta su vara, lo extiende sobre el mar y el mar se divide. ¿Alguien piensa que Moisés movió el agua? ¿Alguien piensa de que, o sea, el hecho de extender la vara sobre el mar es lo que movió el agua? No. Pero ahora una pregunta más importante.
¿El mar se hubiera dividido si Moisés no hubiera levantado la vara? No, ¿por qué no? Porque es el medio que Dios estableció para obrar su milagro. Es lo mismo con la salvación. No es de que nosotros estamos colaborando en la salvación. No estamos quitando corazones de piedra y dando a la gente corazones de carne. Nosotros no estamos regenerando a la gente. Nosotros no estamos obrando ese milagro. Nosotros no estamos haciéndoles nacer de nuevo. Pero sí estamos participando en el sentido de que Dios nos está usando como uno de los medios que Él obra el milagro, que Él salva a la gente. Entonces, por eso hace todo. La salvación es una obra exclusivamente de Dios, porque Él da tanto el querer como el hacer, ¿no? Pensando en Éxodo 14, Dios no solamente le dice a Moisés qué tiene que hacer, luego, de acuerdo a Filipenses 2:12, Dios le da a Moisés el deseo de obedecer. Dios luego le da a Moisés la capacidad de ir y levantar su vara, y luego Dios hace el milagro. Dios hace todo. Por eso toda la gloria va hacia Él. Hay misterio allí, porque luego pensamos, entonces la persona que levanta la vara es quien está decidiendo. O si pensamos en la salvación es como, ok. Entonces cuando predico el Evangelio y alguien llega a ser salvo, esto es lo que determina si son escogidos o no. Pero eso no tiene sentido. No es de que nuestras acciones pudieran cambiar lo que Dios ya ha decidido en la eternidad pasada. Entonces hay misterio. No controlamos la salvación. Pero ya que no sabemos quién es escogido y quién no es escogido, esto no nos afecta, no debe de afectarnos. Porque mi responsabilidad no es identificar a los escogidos de Dios. Mi responsabilidad no es determinar quiénes son escogidos de Dios. Mi responsabilidad es predicar el Evangelio a todo hombre, confiando de que el Evangelio es poder para salvar. Y en el momento que el escogido de Dios escucha el Evangelio, Dios le va a salvar. A veces estamos tan concentrados en cosas que tienen que ver con Dios, que no cumplimos con nuestro deber, con nuestra responsabilidad. No te preocupes de cómo es que todo esto funciona. Preocúpate de ser fiel en predicar el Evangelio, porque nadie puede ser salvo a menos que escuche ese mensaje. Y qué bello, qué maravilloso que Dios nos permite participar en su obra. Y por eso Pablo continúa y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, qué bendición de poder recibir el Evangelio. O sea, de la persona que te trajo el Evangelio. O sea, ¿qué piensas de la persona que te habló del Evangelio? Lindo, que tuvo la valentía de hablarme de Cristo para que yo pudiera ser salvo. Qué lindo que Dios nos usa para esto. Debe animarnos fuertemente a predicar y evangelizar. Lo triste es de que no todos aceptan el Evangelio, no todos creen. Por eso Pablo continúa en el versículo 16 y dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. No que no todos creyeron el Evangelio, no obedecieron el Evangelio. Porque el punto es de que el hombre responsable, cuando un hombre escucha el Evangelio, puede obedecerlo o desobedecerlo. Si tú escuchas acerca de Jesús, de quién es y qué es lo que ha hecho, y luego rehusas creer, eso es una rebeldía, eso es una desobediencia al mensaje. Y siempre ha sido así, de que la mayoría de la gente no acepta el Evangelio, es una tristeza. Y Pablo prueba esto con la cita de Isaías otra vez, que dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías 53 habla de la cruz, la resurrección de Jesucristo. Y Isaías pregunta, pero Señor, ¿quién ha creído? Respuesta implícita,
No, Israel no creyó. Israel no creyó. ¿No? O sea, ¿cuántos israelitas creyeron de que Jehová iba a cargar sobre su hijo todo el pecado que hemos cometido? ¿Quién creyó que el Mesías tenía que llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores, ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados? No. Israel no creyó. Israel no creyó. ¿No? Conclusión lógica. La fe, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra específica ahí, palabra, es una palabra expresada, una palabra hablada. El punto es que si alguien va a ser salvo, tiene que creer, y si va a creer es porque alguien le va a hablar de la palabra predicada de Dios. ¿No? Tenemos, hermanos, la responsabilidad de compartir el Evangelio a todo hombre, a todos, porque es la única forma en que puedan ser salvos. Tenemos el deber de llevar el mensaje de salvación a los escogidos de Dios. ¿No? ¡Qué bendición! Que Dios nos use para esto, que seamos fieles, hermanos, en hacerlo. En conclusión, no tienes que comprender cómo se relacionan la elección divina y la responsabilidad humana. Lo que tienes que hacer es creer y compartir el Evangelio, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. No permitas, por favor, le ruego, no permitas que la belleza de la doctrina de la elección minimice en tu mente tu responsabilidad delante de Dios. No dejes de que la elección te guíe a pensar, bueno, entonces, si soy escogido, yo no voy a poder cambiar esto, entonces puedo descansar y ser perezoso en mi salvación. No permitas esto. Si tú piensas así es porque no entiendes la elección. Porque Pablo, quien entendió la elección y lo describe en Romanos 9, lo concluye con Romanos 10. ¿Sí? No dejes que la doctrina de la elección te guíe a evangelizar menos. Como Pablo debe guiarte a evangelizar más. La doctrina de la elección, la doctrina de la soberanía de Dios afecta todas nuestras vidas. Porque no se trata solamente de la elección. O sea, este principio aplica a toda la vida cristiana. Porque Dios es soberano no solamente en la elección, Dios es soberano sobre todo. Dios es soberano sobre el pecado, Dios es soberano sobre tu maldad, Dios es soberano sobre tu oración, Dios es soberano sobre todo. Entonces es fácil pensar, bueno, si Dios ha decidido que yo me levante a orar, voy a orar. Y si no lo ha decidido, ¿qué puedo hacer yo? Si Dios ya ha decidido si mi mamá va a ser salva, si mi hijo va a ser salvo, entonces que yo no puedo cambiar esto. ¿Para qué orar? O sea, esto es necio. Esto es orgulloso, es pensar de que tú entiendes todo. Y si llegas a pensar esto, vayas al final de Job 38, al final. Y si tú puedes contestar todas esas preguntas de cómo es que Dios maneja su universo, entonces tienes derecho de preguntarle algo más. Pero ya que no, ni entiendes cómo Dios gobierna el mundo físico, ¿cómo te atreves a pensar de que puedes entender cómo maneja lo espiritual? Es torpe, es necio. Lo que nos toca hacer es obedecerle, creer y compartir el Evangelio. Y el punto es de que la elección no debe de minimizar nuestra responsabilidad, debe exaltarla. ¿Por qué? Y esto es importante, vamos a terminar con eso. Porque el hecho de que estamos trabajando con cosas celestiales y divinas aumenta nuestra responsabilidad. Es lo que dice Efesios 2, por ejemplo, 8 al 10, de que la salvación es por gracia de Dios, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego, ¿cómo termina? En el versículo 10. Dice que fuimos creados para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, de que el hecho de que Dios es soberano y Él ha creado buenas obras para nosotros. Wow. Entonces, de eso no se trata de algo de Josías. O sea, las buenas obras que yo hago son obras que Dios ha diseñado, que Dios ha creado. Así que yo tengo un deber de andar en ellas, para que anduviésemos en ellas. Pablo dice en Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque la salvación depende de ti? No, tienes que ocuparte con temor y temblor, eso es serio. ¿Por qué? Porque Dios es quien está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, si mi deseo de orar es un deseo que Dios pone en mí, si mi oración, si mi evangelismo no es mi evangelismo, sino que es algo que Dios ha hecho en mí, entonces esto es serio. Tengo una responsabilidad de hacerlo y hacerlo bien, de echarle ganas a mi salvación, porque no estamos tratando de algo de Josías. Estamos hablando de algo que Dios ha creado para su gloria. Debo hacerlo bien.